El año pasado, como por estas épocas, sacamos algunas series de videos relacionados a la historia del miedo que ha tenido presencia en toda la vida de la humanidad y ha definido pensamientos, prejuicios, concepciones religiosas, etc. Hablamos de Drácula, el juicio de las brujas de Salem, las brujas colombianas, el diablo, Lilith, la madre de los demonios, los fantasmas, el miedo de por sí, los mitos y las leyendas de nuestro país y un análisis de nuestra relación con las ánimas del purgatorio. Casi nos quedamos sin tema para los próximos años. Pero hoy vamos a tocar un asunto de concepción meramente católica porque, sí, es la religión que más presencia tiene en Occidente, independientemente del porqué. Y además porque trata este tema con bastante prudencia, pero con un tris mediático. Hablemos de los exorcismos. No estamos diciendo que la religión católica es la única que ha llevado a cabo un tipo de ritual para liberar un cuerpo de alguna presencia inmaterial, pero en este caso la trataremos porque además del cine occidental de terror, junto con la literatura, han sido fans de todos los relatos demoníacos que la iglesia ha sacado a la luz, o al menos se han inspirado para inventar otros. Los rituales exorcistas son tan viejos como el inicio de la fe monoteísta, donde en la Biblia el mismo Jesús realiza uno en Lucas 11. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, se dice que Dios, por medio de Pablo, realiza varios exorcismos que se definen en expulsar demonios de un cuerpo humano, invocando la presencia también de Jesús para obligar al maligno a irse. Durante la época del oscurantismo en la Edad Media, el demonio poco a poco comenzó a volverse un enemigo mucho más fuerte al que hay que temerle y combatirle por todos los medios, según el mismo Santo Tomás de Aquino. De aquí que yo os he dado virtud para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre la potencia enemiga, y nada os dañará. Para la Baja Edad Media, el demonio se volvió un rockstar, pintado, descrito, terrorífico, el mal que solo la iglesia podría combatir a través de las manos de Dios y la presencia de Jesús. Se popularizaron tanto los exorcismos que tocó sacar un comunicado a finales del siglo XV advirtiendo que no se podía simular una posesión demoníaca porque si no, habría una multa grande. La superstición de los medievales relacionaba cualquier mal con el demonio, cualquier síntoma de enfermedad, de mala racha, de cultivos poco productivos, podía relacionarse con el maligno. Un caso que se ilustra en uno de los artículos que usamos para este video, que se los dejaremos en la descripción, es el caso de la monja Jean Potier, que sufrió de convulsiones y fue acusada de mantener relaciones sexuales con Satanás, lo que la llevó a prisión y a un exorcismo. A partir de todos estos casos y entrado a la edad moderna, el ser humano occidental no perdió su parte religiosa del todo, pero sí comenzó a cuestionarse algunas cosas. Por lo tanto, la iglesia tuvo que tener cuidado con los exorcismos y su manejo para con el demonio. En el siglo XVII se sacaron conclusiones de por qué el maligno quería apoderarse de un cuerpo humano, lo que se resumió en que es el pecado mortal el que atrae la presencia de este. Incluso el mismo rey Carlos II, al que le llamaban el hechizado, se le practicó un exorcismo por su incapacidad de tener descendientes, y el sacerdote encargado concluyó que los mismos familiares de su esposa habían llevado a cabo el ritual para maldecirlo. Sin embargo, llegamos a mi siglo favorito, el siglo XX, cuando la iglesia comienza a guardarse mucho más el tema de los exorcismos, a investigarlos rigurosamente y no presentarlos mediáticamente por el cuidado hacia la víctima. Se comienza a considerar que Dios obra a través de los exorcismos y en personas que no necesariamente son malas, sino quienes pueden soportar un asunto como este y brindar un mensaje de lucha contra Satanás, de que aún está entre nosotros y continúa corrompiendo a los hijos de Dios. Es el caso, por ejemplo, de Annis Mitchell, más conocida por la película El exorcista de Emily Rose, una joven alemana que en 1969 comenzó a padecer de una serie de síntomas que eran relacionados a la epilepsia, depresión, y por más que se le realizaban tratamientos psiquiátricos no había mejores. Años más adelante se le diagnosticó con esquizofrenia porque manifestaba ver rostros malignos que le sonreían mientras oraba o con algún tipo de asunto mental que la volvía agresiva, sobre todo cuando estaba cerca de algún tipo de imagen religiosa. Para 1973 pidió 2 veces a la Iglesia Católica que le practicaran un ritual de exorcismo porque estaba desesperada, escuchando voces y viendo imágenes que la relacionaban con el demonio. La Iglesia le dijo que no, porque consideraban que debía continuar con el proceso médico, pero al pasar del tiempo, investigaron el caso y se dieron cuenta que sí podía tratarse de una presencia de Satanás en el cuerpo de esta mujer. Más adelante se demostró que no solo era uno, sino 6 demonios que habitaban en ella. Se dice que antes del exorcismo retorcía su cuerpo de forma imposible, se escondía debajo de las mesas y comenzaba a ladrar, comía cuanto insecto se le cruzara y acostumbraba a arrancarle la cabeza de mordiscos a los pájaros. Murió 3 años después debido a todos los traumas en su cuerpo, sobre todo a la desnutrición, porque alegaba que cada vez que intentaba comer sentía espinas en la boca y vomitaba. Durante la película El exorcismo de Emily Rose, la protagonista abandona
a su cuerpo corrompido y lleno de heridas y se encuentra con la Virgen María, misma que le dice que puede morir ya e irse con ella para el cielo católico o seguir combatiendo contra los demonios y convertirse en una historia que haga que muchas almas se salven porque conocerán los peligros del maligno. Ella a la final decide quedarse. Todo esto se regó por el mundo y sacó a flote más casos de exorcismo, como por ejemplo los incluso llevados por la pareja Ed y Lorraine Warren, mismos que inspiran a todo el mundo de las películas del Conjuro. Los Warren fueron famosos porque, además de su museo llenos de objetos con alguna relación satánica, dieron alivio a algunas familias que tuvieron casos de posesión demoníaca y que ellos, con la autorización de la misma Iglesia Católica, combatían a través de exorcismos. Ante nuestros ojos, un poco menos, pero muy poco, supersticiosos, queremos dejarles la reflexión que la historia no nos debe parecer un acto ridículo, como muchos de ustedes pensarán que fueron o son los exorcismos, sino que nosotros somos resultado de una humanidad que a través del tiempo ha querido darle explicación a los males del mundo por algún medio, y sea real o no, nos llama mucho la atención este misticismo. Los exorcismos han sabido mantenerse por más de 2000 años, pero vamos a ver qué pensaremos de estos en unos 100 años.